Ok, Dios les bendiga a todos en esta noche, una vez más. Démosle un aplauso al Señor en esta noche. Que Dios les bendiga a todos los que están aquí. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor, estar el día de hoy con un estudio más. Ya hoy es la parábola número 22, la que vamos viendo, y en cada una de las parábolas, que Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales. Me imagino que hay gente conectándose, y a través de todas esas parábolas que hemos venido viendo, nos han traído tremendas lecciones en la vida de nosotros. Amén. Y hoy corresponde dos parábolas muy lindas, y me impactaron las dos, la verdad, fueron una belleza. Y hoy corresponde la palabra a la parábola de la red. De la red, cuando Jesús está y comienza a enseñarle a los discípulos con respecto a lo que es la pesca, ¿verdad? La pesca de hombres. Y quiero que vayamos a la Biblia en el capítulo 13, versículo 47. Mateo capítulo 13, verso 37. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola que el Señor Jesús está enseñando es va muy de acorde con la otra parábola que vimos en el capítulo 13, que es con respecto a lo que es el trigo y la cizaña, y es una comparación muy van muy comparadas las dos, y las dos hablan de lo que va a acontecer al final de los tiempos, cuando ya ante el juicio. Y dice de que el reino de los cielos es una comparación, dice, a una red. Y entonces Jesús usa este término, usa esta enseñanza, porque los discípulos y la gente que lo seguía sabían de este tema. Ellos se dedicaban a la orilla del mar. Estamos en una zona pesquera ahí, y la mayoría de la gente se dedicaban a esto. Y entonces Jesús, de cada detalle, cuando a él se le presentaba una oportunidad, Jesús comenzaba a hablar algo que pudiera impactar a la gente con respecto a lo que iba a enseñar, y de algo de lo cual la gente podían entender claramente. Y entonces vamos a analizarla un poco. Dice: asimismo, dice, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, dice, recoge de toda clase de peces. En ese tiempo las pescas usaban dos tipos de pesca, y todavía en esta época todavía se usa esa clase de pesca. Incluso en mi país usan esa clase de pesca, lo que es la pesca de arrastre. Es una pesca prohibida, pero sin embargo todavía hay gente que la practica, pero es prohibida por muchos gobiernos. En el caso de mi país es prohibida esa pesca. Y la pesca de arrastre consistía la usaban en dos maneras, y aquí los israelitas vemos que lo hacían de dos maneras. Una era de que
se bajaban con una gran malla o una red y caminaban sobre las aguas y extendían, dice, era una red en forma de círculo, y le extendían y atrapaban a todos los peces, y entonces comenzaban a jalar. Y entonces las redes tienen unos, bueno, yo no soy muy pesquero, pero yo sé que tienen como pedrecitas o no sé qué es lo que tienen en las puntas, y entonces eso va cerrando y encierran todos los peces y van jalando. Pero ese tipo de pesca jala todo, jala peces buenos y jala peces malos, y no solamente peces, sino que salen muchos otros animales. Entonces hay peces que son de buena calidad y peces de mala calidad. Otro tipo de pesca que usaban es en medio en dos barcas, y entonces agarraban las redes de punta a punta y las tiraban en el mar, y entre las dos barcas las iban jalando hasta la orilla del mar. Y entonces cuando llegaban a la orilla ya venían, bueno, los pesqueros me imagino que conocen de eso, y donde hay muy buen pez, pero habían ocasiones en las cuales no podían pescar nada, o sea, había poca carnada. Sin embargo, cuando salían a la orilla, comenzaban a escoger la buena calidad, el buen pez. Y entonces el Señor Jesús compara, dice que el reino de los cielos es semejante, dice a una gran red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante, dice, a una red que echándola en el mar recoge toda clase, y aquí yo subrayé esto donde dice recoge toda clase de peces. Recoge toda clase de peces porque hay peces que son buenos y peces malos. Hay peces que son de buena calidad y de mala calidad, peces que son apetecibles y peces que no son comibles. Y dice que echan mano, dice, ok, recogen lo bueno en cestas. Entonces, una vez salido a la orilla, dice que comienzan a seleccionar y a recoger lo bueno y a desechar lo malo. Amén. Recogen todo lo bueno y a desechar lo malo. En la vida cristiana, el Señor nos compara que nosotros somos así, que nosotros somos como esos peces, y ojalá fuéramos todos peces buenos, ojalá fuéramos esa calidad buena, esa calidad escogida, que no seamos al final del tiempo, que no seamos de los que van a desechar los ángeles, porque dice que los ángeles al final de los tiempos desecharán todo. Y esta parábola es comparativa también a lo que es el trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué es el trigo? El trigo es la persona que recibió a Cristo y que son verdaderos creyentes, es que son cristianos legítimos, que son conocedores de la palabra, que viven la palabra, que aman a Dios. Pero está también la cizaña. La cizaña es muy parecido al trigo. Cuesta de que se pueda diferenciar entre una y otra cosa. ¿Sí? Viene siendo también entre los cristianos y los no cristianos que están dentro de las iglesias, porque dice que hay muchos. Entonces hay que saber identificarlos, o el Señor los identifica, que están dentro de la iglesia, levantan las manos, que parecen, pero que no son. Y dice de que el Señor al final de los tiempos dice que escogerá y sacará, dice, la cizaña de entre el trigo. Entonces el Señor compara, dice de que así es semejante. También la pesca es semejante, dice, al reino de los cielos, que un día, dice, o sea, las redes están siendo tiradas. Es más, la misión de nosotros es tirar las redes. ¿Cuántos me siguen? Es nuestro trabajo de tirar las redes.
al final del tiempo, y ahí va a venir de todo, nosotros tiramos la red, le hablamos del evangelio a alguien y no sabemos si va a aceptar a Cristo o no lo va a aceptar. Parecen peces buenos, pero no son peces buenos. No son peces comibles, hay peces que no son comibles. Y entonces dice que al final del tiempo, dice, los ángeles, una vez sacada la red, comienzan, dice, sentados. Y cuando dicen ellos sentados, esto no es una forma literal, es una forma, una expresión donde dice que con calma, comienzan a escoger y a sacar lo bueno y a separarlo, y lo malo dice que lo sacan y lo tiran al horno de fuego, donde dice se quemará para una eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá que todos nosotros seamos ese tipo de peces, peces apetecibles, peces aceptables para el Señor. Pero vamos a ir al libro, en la página 133. ¿Qué nos dice a nosotros el libro? Entonces, dice que Mateo es el único, dice, evangelista que recoge esta parábola de Jesús y la sitúa en el mismo grupo, dice, que el trigo y la cizaña. Ambas parecen un marcado acercamiento, dice, escatológico, ya que se refieren al juicio final, al final del siglo. Se señala como el tiempo en el que los peces buenos serán separados de todos aquellos que vivieron una vida de injusticia y de maldad. Entonces, exactamente eso es lo que va a acontecer. El cristianismo, o dentro de las iglesias, crece este tipo de personas. Y el mismo Jesús dijo de que era necesario que estuviera. O sea, no se pueden sacar, dice, porque es necesario, porque que crezcan dentro de las congregaciones. Entonces nosotros vemos de que la palabra de Dios es predicada cuando nosotros hablamos, y es un mandato de Dios que nosotros enseñemos la palabra y que tiremos la red, y en esa red va a venir de todo. Entonces nosotros no sabemos diferenciar. La diferencia la hace Dios. Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que conoce cada una de las personas, amén. Y al final del tiempo, entonces el Señor es el que va a hacer esta separación, amén. Pero nuestra misión y nuestro objetivo tiene que ser, sin importarnos a nosotros si son peces buenos o peces malos, nosotros tirar la red, hablar del evangelio, poder nosotros, hermanos, evangelizar, poder nosotros hablarle de Cristo a las personas. En mi trabajo, les voy a poner una comparación. En mi trabajo vemos dos personas que somos conocedores del evangelio. Todos los días nosotros ahí hablamos de Cristo, y hay gente de que se burla de nosotros, pero como usamos a través del radio un app que hay que se llama Celo, entonces a través de ese radio nosotros hablamos, nos comunicamos entre todos, pero todos los días esa gente se evangeliza. Se han invitado a venir a la iglesia, la gente se burla, pero nuestra misión, hermanos, no es de que se burlen o no se burlen, acepten o no se acepten. Nuestra misión tiene que ser predicar el evangelio y dar buen testimonio. Hay varias maneras, amén. Fuertes y aplausos. Hay maneras de predicar el evangelio, hablando y dando buen testimonio. Porque ¿de qué sirve si hablo y si con otra mano
tapo lo que hice. Si ven el mal testimonio, si dicen, este dice que es cristiano, lo que hacemos es prácticamente pisotear el nombre de Cristo. No, debemos de identificarnos nosotros, tirar las redes, hermanos, sabiendo de que al final el Señor recoge y entonces Él será el que hace la separación. Amén. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso una vez más. Gloria a Jesús. Disculpen los hermanos las personas que estaban conectadas, se fue el audio, pero bueno, estamos aquí nuevamente conectados, volvemos nuevamente. Entonces voy a repetir lo que dice el contexto. Dice, los judíos no eran muy aficionados a la caza, pero a la pesca sí la entendían muy bien, una actividad muy habitual y una manera honesta de ganarse la vida. Algunos de los pescadores que se obtenían en el mar, o de los peces que se obtenían en el mar de Galilea, eran famosos, como por ejemplo, había un tipo de pez que se llamaba el pez San Pedro, o el pez peineta de Galilea. Y aquí sigue comentando y nos dice a nosotros que según, con evidencias, cuando Jesús tiró la red, o les dijo a los discípulos que fueran mar adentro y que echaran los peces, las redes, había sido un ambiente donde habían pescado toda la noche y no habían absolutamente nada de peces, no habían cazado nada. Sin embargo, Jesús vino y les dijo que tiraran las redes, que fueran mar adentro y que tiraran las redes. Los discípulos obedecieron y fueron y tiraron las redes, y dice que fue una pesca enorme, en la cual dice que llenaron una barca, y más bien no bastó con llenar una barca, sino que trajeron la otra barca, y las dos barcas prácticamente se hundían de la calidad de peces. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen de que Jesús en esa pesca hizo venir peces malos? Yo creo que no. Yo creo que Jesús trajo lo mejor, y que ahí todos los peces eran peces apetecibles, que todos los peces que pescaron ese día eran peces de buena calidad. Y fue un milagro extraordinario en la cual el Señor hizo ahí. Y Dios, cuando el Señor a nosotros nos da cosas buenas, hermanos, eso es una comparación. La pesca que estos discípulos hicieron, o sea, ese milagro que Jesús hizo, es una comparación de que cuando Dios a nosotros trae abundancia para nosotros, nos da buenas cosas. Amén. Entonces, no hay nada de lo que nosotros obtengamos que sea malo cuando viene de Dios. Cuando viene de Dios, las cosas son buenas. Todo lo que proviene de Dios en nuestras vidas es buena, y en eso nosotros tenemos que estar seguros y confiados que todo lo que de Dios viene para nuestras vidas son bendiciones y cosas buenas. Amén. Este tipo de peces eran un tipo de pez muy bueno, yo es lo que creo,
Dice, y es posible afirmar sin miedo, dice, equivocarse, que la pesca milagrosa mencionada en el Evangelio consistía precisamente en una pesca extraordinaria de peces buenos. Amén. Vamos para el siguiente párrafo. Dice, el arte de la pesca que se refiere el texto, estamos en la página 134 para el que me va siguiendo con el libro, que se refiere en el texto de la parábola estaba constituida por una red de arrastre que se remolcaba entre dos barcas desde el mar hasta la orilla. A una vez en la costa, dice, y una vez en la costa se retiraba de ella mediante largas cuerdas. Esta forma de pesca era habitual en el mar de Galilea. Es lo mismo que les estaba diciendo. Era una de las formas en las que ellos pescaban, y una vez venida a la orilla comenzaban ellos a seleccionar, y habían unas selecciones de peces. Y aquí menciona este libro un tipo de pez en la cual yo antes había escuchado hablar de este pez, pero me dio curiosidad yo ir a investigar a ver cuál era este tipo de pez, porque yo había escuchado hablar de lo que llaman de las anguilas, y yo digo, ¿cómo es este tipo de pez? Y dice de que dentro de todas esas pescas de arrastre venía mucho de este tipo de pez, y es un tipo de pez, dice, de que descarga cargas eléctricas, y las víctimas que él descarga sobre ellos, la electricidad las liquidan, las eliminan, pero rápido, y son criminales ellas cazando por eso. O sea que la víctima a la cual ellos le descargan esa carga eléctrica, las eliminan y se las comen. Entonces había mucho en los lagos de agua dulce, y incluso en el mar. El mar de Galilea goza, vamos para el siguiente párrafo, goza incluso en el presente de cierta forma de diversas cantidades de peces. Dice que incluso tienen hasta 24 diferentes tipos de peces en función a su tamaño, ya que se trata en realidad de un lago interior de agua dulce con una dimensión, dice, aproximada de 10 por 20 kilómetros. Es un lago grandísimo. Dice, en el Antiguo Testamento existían reglamentos acerca de los peces comestibles y de los que debían, dice, y de los que debían desechar. Aquellos que tenían escamas y aletas eran considerados limpios y por lo tanto se podían comer. Ok, habían diferentes tipos de peces, pero los peces comestibles dice que tenían aletas y escamas, y entonces ese era el tipo de pez bueno que se podía comer. Ahora, los discípulos seleccionaban ellos porque ellos conocían la pesca. Dentro de las congregaciones existen todo este tipo de personas, y nosotros, si nos ponemos muchas veces a juzgar o a ver, yo me imagino que nosotros seleccionaríamos muy mal, porque el Señor es el que conoce, el Señor es el que profundiza, y muchas veces nosotros juzgamos solamente por la actitud de una persona y caemos en el error. No sé si yo estoy equivocado, pero muchas veces caemos en el error con cierto reacción de una persona o de una persona, cómo una persona se conduce. Entonces uno tiene el criterio si es o si no es. Aún el Señor nos dice a nosotros que nosotros por el fruto los conoceremos. Claro que sí, pero muchas veces nosotros cometemos errores y juzgamos anticipadamente o sin nosotros tener ese derecho a hacerlo. O sea, la verdad, nosotros no debemos de tener esa función dentro de la iglesia, sino que nuestra función es nosotros
amar a todos por igual, servirle a Dios sin importar sin mirar cómo se conduce uno y cómo se conduce otro, porque al final el Señor es el que va a pesar. Amén. No caer nosotros en ese conflicto, en esa situación que muchas veces nosotros caemos. En el significado de esta parábola, el significado de que Jesús dice, de Jesús había comparado con otras ocasiones, dice, en otras ocasiones, la pesca con la tarea que él y los apóstoles se realizaban al predicar el evangelio, al decirle a sus discípulos: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dice, haciendo una metáfora de la evangelización, que es precisamente la utilizada en esta breve parábola. De la misma forma en que las redes de arrastre iban por los fondos recogiendo indefinidamente todo tipo de peces y animales acuáticos sin poder, dice, detenerse o seleccionar, quienes quisieran ser pescadores de seres humanos debían también estar dispuestos a echar sus redes en todo el pueblo, en todo tipo. Yo le pongo ahí en todo el pueblo, de todo tipo, dice, en todo tipo de ambientes, de seres humanos, habían también estar también dispuestos a echar, dice, las redes y pescar todo tipo de seres humanos, todo tipo de personas donde encontraran. Entonces, quiere decir de que Dios a nosotros nos manda que nosotros echemos las redes sin tener distinciones. Amén. En nuestra iglesia, hermanos, no hay distinciones. Bendito sea Dios. Y en la mayoría de iglesias cristianas que yo conozco no hay distinciones, pero sí conozco de algunas que hay distinciones, hacen separaciones. Hay iglesias que son iglesias para ricos, iglesias donde si llega una persona humilde no es bienvenida, o una persona de bajos recursos no es bienvenida. Hay iglesias donde los que son humildes no caben. Personas intelectuales únicamente, doctores, iglesias exclusivamente para doctores, para gente preparada, para gente culta. Pero donde vienen personas humildes, sencillas, que muchas veces hasta no se pueden expresar, que no les da miedo hablar o son tímidas, esas personas no son bienvenidas en este tipo de iglesias. Dios a nosotros nos ha llamado a que nosotros tiremos la red sin distinción, sin color, sin cultura. O sea que la red tiene que ser para todo mundo, donde vengan morenos, donde vengan blancos, donde vengan hispanos, donde vengan grandes y pequeños. Gloria a Jesús. Donde venga gente preparada y no gente preparada, gente que sea gente sencilla o gente culta. Bendito sea Dios, porque muchas veces a las personas que son adineradas o las personas que son cultas se les rinde como cortesía o se les rinde. Yo percibo, no sé si estoy equivocado, y no creo estar equivocado, que hay muchos de que cuando viene una persona que es adinerada o preparada, entonces le están mirando prácticamente es el bolsillo. Gracias a Dios aquí no sucede eso. Yo estoy, la verdad, feliz en la iglesia que me congrego. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Y me imagino que aquí hay un montón de iglesias hispanas alrededor de que también no hacen este tipo de distinciones, pero sí hay iglesias que hacen este tipo de distinciones. Pero donde ven una persona sencilla, lo hacen a un lado. Incluso han habido videos donde llega una persona que es de la calle, son mendigos, pordioseros, y ese tipo de personas no son bienvenidas en esa iglesia. Yo casi estoy seguro, hermanos, de que aquí viene una persona de esas y aquí es bien recibida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros Dios nos ha mandado, que nosotros debemos de amar y debemos de recoger todo, de traer todo, porque esas personas, hermanos, pueden ser un pez bueno. Amén. Pueden ser un pez bueno, en la cual muchas personas menosprecian, pero que Dios es el que conoce los corazones y Dios sabe si ese pez es bueno o si es malo. Y probablemente hayan algunos que son adinerados, ocultos y todo, que conocieron el evangelio o que por lo menos estuvieron, pero que nunca fueron. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. En el significado dice: no obstante, el reino de Dios no se compara con una red que va por el fondo del mar recogiendo todo tipo de pez, sino que con el proceso de selección de los mismos. La mayoría de los peces eran, dicen, los propios individuos quienes se autoseleccionaban con su actitud. Unos se incluían en la red, mientras que otros se comprometían con el mensaje de Jesucristo, quedándose así en la cesta de los peces buenos. Entonces, oiga, mire lo que dice aquí. Unos se incluían, dice, en la red, mientras que otros se comprometían con el mensaje de Jesucristo, quedándose, dicen, en la cesta de los peces buenos. Entonces, una de las identificaciones en las cuales puedes ver uno es que el cristiano, el pez bueno, hermanos, se quiere incluir dentro de la congregación. Quieren servir, quieren ser útiles, quieren si se llaman a evangelismo, la gente va a evangelismo, son gente comprometida. Eso es lo que es un pez bueno, gente comprometida. Pero dice de que hay algunos de que están incluidos o están metidos, pero que no quieren compromiso, que no quieren nada. O sea, me gusta, pero nada más, dejémoslo hasta ahí. No quiero estar comprometido con nada, no quiero servir para no sentirme comprometido. Y pasan los años y son personas de que les gusta el evangelio, pero que nunca aceptaron a Cristo. Y muchos de esos terminan yéndose. Ese es uno de las comparaciones que se nos hace a nosotros, ¿ok? Entonces dice, cuando el joven rico, ¿ok? Desde unos que se incluyen en la red, mientras que otros se comprometían con el mensaje de Jesucristo, quedándose en la cesta de los peces buenos. Cuando el joven rico se acerca a preguntar: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí nos habla del joven rico, es una comparación. Entonces viene este joven que le gusta la palabra, escucha a Jesús y le gusta como Jesús predicó, les gusta el mensaje, les gusta la alabanza, pero viene y le dicen a Jesús, le dice: Jesús, ¿qué debo de yo hacer para heredar el reino de los cielos? Y entonces Jesús le dice: venda todo y dáselo a los necesitados
Pero cuando le dice, venda todo y dáselo a los necesitados, verdaderamente Jesús no les estaba diciendo al rico que vendiera todo y que se quedara sin nada. Y es más, si el rico lo hubiera hecho, es muy probable de que Jesús bien lo hubiera recibido, pero la multiplicación a este hombre le hubiese llegado, porque Dios no se queda con nada. Las abundancias de Dios se devuelven. Pero cuando él le hace esta pregunta, le llegó al corazón, y es que el corazón estaba puesto prácticamente en las riquezas de este joven, y Jesús le dijo, venda todo y repártalo. Y entonces dice que se fue triste este joven. ¿Por qué? Porque le tocó su parte débil a lo que él más amaba. No amaba la palabra, no amaba a Jesús, sino que lo que más amaba verdaderamente eran las riquezas. Amén. Jesús le recomienda que se olvide de su riqueza y de la abundante y que dice que lo abandone entre las necesidades de la gente. Dice, perdóname, me perdí. Se estaba en realidad sometiendo a una prueba que evidentemente no superó. Lo mismo debió ocurrirle a aquel otro que después de manifestar su interés por el evangelio, acudió a Cristo con un pero. Entonces se viene el otro y Jesús le dice, sígame. Y entonces Jesús le dice, el joven le dice, sí, te sigo, pero déjame primero ir a enterrar a mi papá. Entonces Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos y usted sígame. Pero sin embargo ese pero o esa excusa que él puso es porque él no estaba dispuesto a seguir a Cristo. Entonces el verdadero debe de estar dispuesto a seguir a Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, nosotros nos dispusimos. Yo no sé cuántos pasaron pruebas difíciles cuando recibieron a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo era muy joven, tenía 17 años. Ya he contado este testimonio, probablemente haya alguno que no lo sepa, pero fui menospreciado como muchos que son menospreciados por el evangelio. ¿Por qué? Porque venía de una familia tradicionalista, religiosa. Mi papá era rezador. Mi mamá tenía la casa llena de cuadros, puros santos y vírgenes y todo eso. Y era un religiosismo tremendo, pero un religiosismo falso. Yo no sé si me explico. Lo que había era una atadura tremenda. Se decía ser, pero no se era. Cuando yo recibí a Cristo de 17 años y yo vine, en mi casa había de todo. Y les hablé a mis hermanos. Habían unos hermanos que fumaban y tomaban y de todo hacían. Y la ignorancia mía de cuando eso no sabía ni cómo hablarles y lo que había en el corazón mío ardía porque ellos fueran salvos. Y fui menospreciado. Mi papá me dijo, lo desconozco como hijo, es lo peor que usted ha hecho y taca, ¿verdad? Un montón de cosas, como muchos de los que yo me imagino que estamos aquí, que fuimos menospreciados o se burlaron o dijeron ya los hicieron panderetas, aleluya, y toda esa cosa que verdaderamente en Cristo lo que hemos sabido es ser libres, amén. En Cristo las cadenas fueron rotas. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la red que a nosotros nos atrapó. Y yo creo de que somos peces buenos, y entonces y estamos dentro de esa selección, yo creo que estamos entre esas cestas y más bien
llamados ya más bien a ser pescadores de hombres. Eso es lo que cada uno de nosotros somos llamados, porque Jesús mismo le dijo: los haré pescadores de hombres. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a ser buenos pesqueros. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, no sabemos de pesca, pero sí sabemos evangelizar, sí sabemos pescar. Amén. A través de muchas maneras. Gloria a Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos propongamos a traer todo ese tipo de peces a la red. Amén. Vamos a pasar a la página 36, al otro lado dice: de la misma manera, el llamamiento de Jesucristo va dirigido a todos los humanos sin distinción, pero es selectivo, y esta selección, que depende de la actitud de cada persona, es ya de hecho un juicio divino previo. El texto señala, no obstante, que esta labor de apartar a los malos de entre los justos se llevará a cabo, dice, lo llevarán a cabo los ángeles al final, en el juicio final. Amén. Es una labor que harán los ángeles, de separar. Y yo creo, hermanos, de que ahí nosotros vamos a estar separaditos. Amén. Pues es bueno más bien haber pescado, haber traído otros al redil. La aplicación, vamos a ir a la aplicación. Qué difícil sería si nosotros hiciéramos tal clasificación. Seguramente haríamos escamas donde no las hay. Nos invertiríamos aletas y mire, hermano, ¿cómo nosotros actuaríamos? Entonces, si nosotros estuviéramos llamados a hacer estas distinciones, haríamos tremendos problemas, porque la verdad nosotros no sabemos distinguir. El Señor es el que distingue. Amén, el que hace esa separación. Dejarse arrastrar, dice, por las corrientes, como hacen, dice, las medusas venenosas, es lo más fácil, pero no lo más conveniente para quien desea figurar en la cesta de los peces buenos. Llegar hasta ese lugar significa nadar contra corrientes, contra las modas e ideologías perdonadoras, que en principios pueden resultarnos fáciles, pero que conducen, dice, evidentemente a la esclavitud espiritual y a la dependencia moral. Eso es lo que nos separa a nosotros, de que nosotros ya estamos dentro de las redes y nosotros no nos involucramos en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos distinguir, o sea, nosotros sabemos entre lo bueno y lo malo. Entonces, pero para muchos que no son conocedores del Evangelio o han recibido a Cristo, pero son niños del Evangelio, vienen otras personas hablándoles o poniéndoles las cosas bonitas, porque el enemigo es astuto para enseñar o para confundir a las personas, y entonces las arrastran con las modas, las arrastran con diferentes ideologías y se dejan arrastrar, dice, por todas esas corrientes. Entonces, ¿qué significa el ser un cristiano o el ser un pez bueno? Significa que nosotros tenemos que correr contra corrientes. Amén. Contra corrientes, luchar contra el enemigo, hermanos. En nuestra vida hay lucha constante. Amén. Hay lucha constante. Nosotros luchamos con los deseos de la carne. El mismo Pablo decía: ¿qué será de mí? Dice que lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él tenía una lucha constante. La carne tenía una lucha constante.
Y nosotros luchamos diariamente, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros verdaderamente le pongamos la mirada a Él. Amén. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza no depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades, no depende, hermano, de lo que nosotros, sino que depende de cuánto nosotros nos humillamos. Amén. Cuánto buscamos nosotros la presencia de Dios para fortalecernos, hermanos, para crecer en el conocimiento, para que no seamos arrastrados por todas estas corrientes, sino que tenemos que nadar, dice, contra corrientes. Amén. No se nace pez bueno o malo, como sugería, y dice, y continuo sugiriendo el signotismo. Tal nomenclatura es una categoría que se adquiere a lo largo de toda la vida, no por acumulación de méritos propios, tampoco por coleccionismo de buenas obras o notables acciones, sino solo a través de la madurez, que implica el reconocimiento de las propias limitaciones por la sabiduría que se requiere aceptar, arrodillarse ante el Creador del universo y confesar la solidaridad que se siente con Jesucristo, su Hijo. Amén. Entonces aquí eso trata de una actitud de humillación nuestra. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir aquí al resumen, lo que nos dice a nosotros este resumen de esta parábola. Dice: las parábolas de la red presenta, dice, un marcado acento escatológico, igual que la del trigo y de la cizaña. Ambas se refieren al juicio final como el tiempo en que los buenos serían separados de aquellos que vivieron injustamente. Los peces comestibles son imágenes que los seguidores de Cristo, que entendieron las condiciones del reino de los cielos y las aplicaron a su vida personal. La metáfora de la pesca fue ampliada por Jesús para referirse a los discípulos que, dejando sus antiguas profesiones, pasarían a ser pescadores de hombres. Gloria a Dios. Dice, la aplicación para la actualidad es que los discípulos de Jesús deben seguir echando las redes del evangelio en todas las aguas donde habita el ser humano. Da igual que éstas sean fáciles o complicadas, que estén repletas de tiburones o dóciles delfines. Nuestra principal preocupación no debe de ser contenido de las redes ni del tamaño de los peces, sino la responsabilidad de faenar constantemente. La selección final es algo que solo le incumbe al Señor. Amén. Entonces, la aplicación final de acá, o el consejo que nos da a nosotros, o lo que hemos aprendido, es que nosotros, nuestra responsabilidad es, nuevamente, como lo dije, tirar las redes. Amén. Donde venga ahí de todo, ahí va a venir de todo. Al final del tiempo, nosotros hacemos el trabajo a lo que fuimos llamados, pero la selección es el Señor el que la hará. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pasar a la segunda, a la otra parábola. Y es una parábola muy interesante esta. En la parábola 23 dice: el siervo malvado.
Todos hemos oído hablar de esta parábola. Está en el capítulo 18 del libro de Mateo. Y vamos a leer lo que dice. El capítulo 18, verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asido de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos y dice, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis dice, de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces mire lo que está aquí sucediendo. Pedro viene y le pregunta a Jesús y le dice: Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? Hasta 7 veces. Y entonces Jesús le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, ese es un número en la cual es comparativo, es un número indefinido. En otras palabras, es que hay que perdonar siempre. Yo me imagino que Pedro venía aquí con una actitud, me imagino en un momento seguro que había perdonado, un momento de buenas y de misericordia a él, o quién sabe qué, o sintiéndose más que le dice: tengo que perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no, Pedro, debes de perdonar hasta 70 veces 7. Entonces Jesús da esta parábola y son momentos que Jesús, como les decía, Jesús usa cada momento para traer una lección a todo el núcleo que le rodeaba a él. Y es una tremenda lección en la cual a nosotros nos habla el día de hoy de lo que es el perdonar, la misericordia de Dios, la misericordia que Dios tuvo para con usted y para conmigo. Dios me perdonó a mí todas las deudas que imposiblemente yo podía pagar. Lo que Dios le perdonó a usted, esa deuda usted no la podía pagar. Es más, estamos endeudados con Dios. Diariamente nosotros estamos sumamente comprometidos y endeudados con el Señor, que no podemos pagar con nada. Únicamente es a través de ¿qué? De la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. Amén.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, vemos aquí esta comparación de este rey que dice de que llama, dice, a sus siervos, a los deudores, a los que le debían. Había uno de que le debía tanto que dice que le debía 10,000 denarios. Le debía 10,000, y yo viendo en un comentario bíblico cuánto eran 10,000 denarios, en un comentario bíblico me dice que 1,000 denarios era el salario del rey. 1,000 denarios, no eran ni 10,000, 1,000 denarios. Es más, nos habla de 900 denarios, más bien eran 900 denarios, era el salario de un rey durante todo un año. Y aquí en el comentario del libro nos dice que 10,000 denarios eran en el año 1980, eran como 2 millones de dólares, dice. Entonces imagínate la deuda en el año 1980. Yo leyendo esto, yo digo, en el año 1980, y comencé yo a hacer comparaciones de cómo se ha devaluado la moneda. ¿Cuánto compraba yo con 100 dólares en el año 1980? Bueno, no estaba aquí todavía, pero lo traducía a mi país cuando el dólar en ese entonces valía 8 colones. Voy a hablar a lo tico, pero bueno, si los mexicanos ahí traducen que la moneda se devaluó, pero montones en unos años, que le tuvieron que quitar ceros, y hoy día yo creo que también todavía está devaluada. Y si vamos por los otros países que hay aquí, también me imagino que la moneda está devaluada. En mi país, en el año 1990, un dólar valía 8 colones. El día de hoy vale 650 colones. Entonces imagínate lo que se ha devaluado. ¿Cuánto eran entonces en ese entonces 10,000 denarios? Era una suma incalculable, eran millones y millones lo que este hombre debía. Debía de ser de un rango político alto para él deber eso. No podía pagar. Igual de deuda nosotros teníamos cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros le debíamos, pero millones y millones y millones de denarios. Vamos a hablarlo simbólicamente. Sin nosotros tener posibilidades de pagar. Entonces el rey dice de que llama a y lo llama a cuentas y le cobra y no le puede pagar. Entonces dice que se postró y le pidió misericordia. Me imagino de que tiempo, ¿para qué? O sea, si no podía pagar. Y el rey, sabiendo de todos modos de que no podía pagar, pero el rey dice que movido a misericordia perdonó a él, y le perdonó absolutamente toda la deuda, lo liberó de su deuda. ¿Se les parece algo de lo que Dios ha hecho en nosotros? Amén. ¿A cuántos Dios ha perdonado la deuda? Dice la palabra de Dios de que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario para que seamos libres. Amén. Gloria a Dios. Por eso es la motivación, hermanos, de nosotros. Mira, hermanos, en nuestras vidas hay personas que nos rodean que no han sido la deuda pagada. Entonces nosotros tenemos una misión grande, hermanos, y deberíamos de no perder tiempo. Hermanos, en ustedes yo me imagino de que hay familias de que no conocen a Cristo, de que no han sido pagadas esa deuda. Y Dios a nosotros nos ha escogido para que nosotros, hermanos, seamos
seamos ese tipo de personas que hablemos para que vengan ante el rey y que se humillen ellos ante el rey para que sea perdonada su deuda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero dice de que este siervo malvado, saliendo, ya le perdonaron la deuda, saliendo afuera, dice de que se topó con un consiervo, era un súbdito bajo él, que le debía, dice, 100 talentos. Y los talentos eran, o estoy confundido más bien con los denarios y los talentos, lo estoy haciendo a la inversa, paz. Es correcto, es correcto. Entonces, le debía 10,000 talentos. $100 millones de denarios que debía este siervo. Amén. Entonces vemos la cantidad de que le perdonó el rey a este hombre. Pero se viene y hay otro en la cual el súbdito o el consiervo le debe a él 100 denarios. Quiere decir de que lo de que le debía era una mínima. Eran unos pocos días de trabajo lo que le debía. Y no pudo perdonarle. Lo agarró, dice, lo asió de él, se asió de él. Cuando dice se asió de él, fue que lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando. Y entonces él se postró a los pies y pidió misericordia y le dice: dame tiempo. Pero dice de que no le dio tiempo. No le pudo perdonar la deuda al otro, una deuda en la cual era fácil de pagar, que era alcanzable pagar. Pero a él ya le habían perdonado absolutamente todo. Cuando los consiervos vieron eso, dice que se entristecieron. Y entonces, ¿qué sucedió? Se lo comunicaron al rey. Y el rey lo mandó a llamar y le dice: siervo malvado, le dice, todo le perdoné yo y usted no pudo perdonar. Entonces, esta parábola, hermanos, nos llama a nosotros a que nosotros, hermanos, debemos de perdonar siempre. Amén. Habla del perdón, habla de la misericordia, habla de que nosotros, hermanos, nos fue pagado a nosotros toda la deuda y que nosotros estamos llamados, o nosotros debemos de perdonar absolutamente todo el daño que nos hagan. Amén. Y hay gente que nos hace daño, y hay gente que probablemente te han quitado. Pero Dios quiere de que cuando alguien se humilla o alguien viene y pide perdón a ti, que nosotros tengamos la humildad de perdonar. O sea, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener corazones perdonadores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dentro de las mismas iglesias muchas veces, hermanos, hay personas de que se enojan y se van, o sea, no tienen corazones perdonadores por cualquier media cosita que sucede dentro de la iglesia. Se llenan de amargura, no tienen corazones perdonadores y mejor prefieren irse, o cuando alguien llega y los saluda, hermanos, vuelven la cara. No sé a cuántos les ha pasado eso. Amén. Eso es difícil. Que vuelven la cara para otro lado, o le rodean para que uno no llegue, o que cierta persona no la salude, porque no tienen ese corazón sensible, ese corazón lleno de amor, ese corazón perdonador, en la cual el Señor nos ha llamado a que nosotros tengamos corazones perdonadores. Amén. Nosotros éramos totalmente
teníamos una deuda insolvente, nosotros no podíamos pagar y sin embargo el Señor la pagó por nosotros. Amén. Vamos a ir al contexto. ¿Qué nos dice el contexto? Dice, el tema del dinero y de las riquezas es muy frecuente en la parábola de Jesús. Se repite en los talentos de las minas, en los trabajadores de la viña, en la mayordomía astuta, los dones, dice los dos deudores, la moneda perdida, el ladrón nocturno, el rico y Lázaro, el tesorero y la perla, dice, y el rico insensato. Sin embargo, la parábola que menciona la mayor cantidad de dinero de todas estas, es esta. Es la mayor cantidad de dinero que se menciona. Dice 10,000 talentos. Era una cantidad astronómicamente, dice, fabulosa. El valor del talento cambia con el tiempo, pero si se toma como base, dice, el cálculo que hizo, bueno, aquí vemos el cálculo que hizo en 1992, dice, un talento equivale a 10,000 denarios. Por lo tanto, 10,000 talentos sería 100 millones. Wow, es una cantidad increíble. 100 millones de denarios, es decir, suficiente como para comprar 200 toneladas de plata. O sea, es una cantidad incalculable lo que este hombre debía, o lo que nosotros debíamos. Amén. Lo que nos fue perdonado. Era una cantidad en la cual incansable, nosotros no la podíamos perdonar. La cantidad de 10,000 era la mayor cifra con la que se contaba. 10,000 sería, por ejemplo, los años que se podían tener en Cristo. Según el apóstol Pablo, el 10,000 sería también las palabras de lengua desconocida dice, podrían hablarse en la iglesia frente a 5 con entendimiento. El talento era asimismo la mayor unidad de dinero que se utiliza en todo el Oriente Próximo, de manera que se trataba de cantidades extremas. Vamos al párrafo más abajo, dice, cuando alguien no puede pagar, tiene que responder con sus bienes, pero también con la persona. El derecho judío solo permite la venta de un israelita en caso de robo, cuando el ladrón no podía restituir lo que había robado. Entonces, la ley judía, ¿qué es lo que amparaba? La ley judía únicamente podía un israelita pagar. O sea, en ese caso, el padre de familia era el que tenía que pagar, o uno de la casa que fuera mayor tenía que pagar. En ese caso, el padre de familia. Pero la ley judía no permitía de que los hijos fueran esclavos, o que la mujer fuera esclava y ser digámosle, ser parte de la deuda o someterse a esa deuda, sino que eso venía prácticamente de una práctica quizás pagana. Aquí entonces vemos al rey que toma una actitud cruel, para decirlo así, ante esta situación, porque no era una costumbre en la cual lo utilizaban en los judíos. Le perdonó las consecuencias, dice, de la deuda, y la misma deuda, dice, le indultó el castigo consistente en
en, en venderlo como esclavo a él y a toda su familia, condenándole, dice, a la vez 10,000 talentos. Fue, nunca mejor dicho, un auténtico regalo caído del cielo. Puede parecer exagerado, pero así así es lo grandioso. Es también la misericordia de Dios. Así es el increíble perdón que el Creador del universo otorga a los que recurren a Él con sinceridad. Mire lo que sucede. Eso es lo que ocurre cuando nosotros acudimos al Señor con sinceridad. Perdonó, dice, que todas las deudas. Sin embargo, hermanos, nosotros nos convertimos deudores de Dios, o somos deudores de Dios. Por eso tenemos que venir constantemente. El pedir perdón a Dios tiene que ser un pedir perdón diario. Venir a Él, porque, hermanos, nosotros somos deudores para siempre. O sea, la deuda la tenemos. Pero, hermanos, cometemos con Él en todo momento, pecamos contra Dios. Por eso es que la misericordia de Dios es tan grande, que Él ya nos perdonó, pero tenemos que venir. Dice que si alguno peca, dice, mire cómo sucedió con David. David, dice la palabra de Dios, de que tenía un corazón, el corazón de Dios. Pero David, cuando pecaba contra Dios, David se humillaba. Un corazón de humillación tenía. O sea, él se humillaba cuando él cometía pecado contra Dios. Esa es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros acudamos a Él todos los días. Amén. Nuestras súplicas a Dios pidiendo misericordia y favor tiene que ser diaria. Venir de rodillas, hermanos, en la noche cuando nos vamos a acostar. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. ¿Y qué es lo que hacemos? Reunir la familia, amén. Bueno, es una costumbre que se hace en mi casa. Y yo creo que sin equivocación, yo creería de que también se hace en la de ustedes, o se debería de hacer. Pero todos los días reunimos mi familia para pedir perdón, para darle gracias a Dios por la misericordia de Él, para orar por las metas, por la visión, para orar por nuestra familia, para orar por la iglesia, para orar por todo, hermanos, y que nuestros hijos vayan, hermanos, con ese conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque somos llamados nosotros a eso, a nosotros ser sacerdotes y que seamos ejemplo para ella. Pero tiene que ser entonces tener nosotros una actitud de adoración diaria, que nuestra casa, hermanos, se convierta en un altar de adoración. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pedirle perdón a Dios, pero no solamente pedirle perdón. Dios está dispuesto a perdonar y a dar, pero Él también demanda de nosotros de que así como Él nos perdona, que nosotros también perdonemos. Amén. Gloria a Dios. Lo lógico sería, dice, que a cada ser perdonador supiera también ser generoso y perdonador. Lo lógico sería que el que acaba de ser perdonado supiera también ser generoso y perdonador, pero no sino que lanzándose sobre el cuello de su colega con gran violencia, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes, devuélveme los 100 denarios. No es capaz de dar a otro una milésima parte de lo que han dado a él.
no solo no le perdonó la pequeña deuda, sino que lo injurió mediante su reclusión en prisión, y no lo vende como esclavo porque no puede, porque la deuda no le era suficiente para meterlo como esclavo. Pero si la deuda hubiera sido suficiente, o si esa cantidad hubiera sido suficiente para que él fuera vendido como esclavo, lo hubiera vendido. O sea, él tenía un corazón pero totalmente apartado de Dios. Eso es la actitud en la que este siervo malvado tiene. No tenía un corazón perdonador, recibió toda su recompensa, recibió todo lo que él, los beneficios de él, pero recibió el perdón de la familia, el perdón de su esposa, el perdón de sus hijos, porque los dejó libres absolutamente toda la deuda. Cuando se vio ya en libertad, entonces echó mano al primero que le debía, porque ya él estaba libre, ya le habían perdonado, entonces, pero no tenía un corazón perdonador. Y hay muchas personas así. Y cuando una persona no perdona, usted sabe de que el no perdón trae muchas consecuencias. Amén. El que no perdona es una persona rencorosa, es una persona amargada. Hay muchas características de una persona en la cual tiene un corazón bien complicado, para usar ese término. Son personas llenas de ira, son personas físicamente enfermas. O sea, todo eso trae amargura a uno, y por eso es que las estadísticas dicen de que la persona que sonríe mucho, o sea, eso es beneficioso para una persona que mucho sonría. Pero una persona que no sonríe y que es amargada y todo eso, tiene muchas una situación y enfermedades, y todo eso acarrea. Todo eso tiene que ver con muchas cosas que atraen, y yo casi lo digo, de que eso es característica de una persona que no tienen corazones rencorosos. Amén. Corazones complicados, corazones totalmente oscuros, para decirlo así. Pero Dios quiere y demanda, y eso es lo que nos insta a nosotros. Y esta parábola es lo que nos lleva a eso, a que nosotros seamos suficientes para perdonar, así como a Él nos ha perdonado a nosotros. Amén. El significado. Lo primero que conviene decir es que la parábola de este siervo despiadado no es un relato moralista, dice, no es un relato moralista, no es una regla ética, no pretende decirnos que los buenos perdonan y los malos no. Su mensaje no es sé buena persona y perdona a los que te ofenden, o perdona porque tú también has sido perdonado. Si fuese así, el evangelio tendría un cierto aire de obligación sospechoso. Como he sido perdonado, no tengo más remedio que perdonar. Como Dios me ama, no tengo más alternativa que amar sin protestar, o además con la causa alegre. ¿Es esto el evangelio? Un simple tema o dame, para decirlo así. La cuestión importante no es saber qué hay que perdonar, sino qué es el perdón. Entonces, no es un asunto de que nosotros por obligación tenemos que hacerlo o tenemos que perdonar porque ya a nosotros nos perdonó Dios, sino que verdaderamente esto consiste en qué significa el perdón. O sea, por qué
yo debo de perdonar o qué significa el perdón de Dios en mi vida. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento claro de lo que significa el perdón en nuestras vidas, hermano, ¿a qué nivel Dios nos ha perdonado? ¿Qué es lo que Dios a nosotros verdaderamente nos perdonó? ¿De qué Dios a nosotros nos libró? Y cuando nosotros tenemos ese concepto claro de cuál es el significado del perdón de Dios a nuestras vidas, nos convertimos agradecidos, hermano. Nosotros somos agradecidos de Dios. Amén. Agradecidos de lo que Dios, de la misericordia de Dios, a dónde nosotros pertenecíamos o a dónde íbamos y de a dónde Dios a nosotros nos ha sacado. Amén, amén. Entonces no es solamente el hecho de que nosotros tenemos obligación, o sea, sí la tenemos, pero no es el hecho de que tengo que perdonar y a fuerzas perdonar. No, es que el nosotros perdonar tiene que ser una actitud que de veras viene de nuestro corazón, perdonar y sacar, pero somos tan malos perdonadores, o sea, que nosotros nos acordamos de las ofensas, nos acordamos de lo que nos hicieron, y pasan los años y nos seguimos acordando. Pero mire lo que Dios dice de que Él nos perdonó y como que el pasado para Dios ya no existe. O sea, Dios nos perdonó a nosotros y dice que todas nuestras deudas, todas nuestras porquerías, para decirlo así, todas nuestras inmundicias, dice de que las tiró en el fondo del mar y que nunca más se acuerda. Qué lindo, qué gratitud tan grande, ¿verdad? Qué hermosura al Dios al que nosotros servimos, de donde Dios a nosotros nos sacó y saber de que perdonó absolutamente todas nuestras deudas. Amén. Entonces estamos comprometidos con Él y estamos llamados nosotros y saber entender plenamente qué significa verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué hora es? ¿Cuánto me queda de tiempo, pastor? Máximo 10 minutos. Bueno, vamos a terminar ya. Vamos al párrafo más abajo en la página 143, el que me sigue, dice: esto nos enseña que todo aquello que decimos que recibimos de Dios, pero que en realidad no acogemos, no nos compromete, no puede llegar nunca a los demás, sino que somos conscientes de la bendición de Dios, que nos está concediendo. Viviremos favoreciéndonos instintivamente de ellas, pero en nada beneficiarán a nuestros hermanos, porque no sabemos derramar sobre ellos, no sabemos derramar perdón. O sea, si nosotros no tenemos ese corazón perdonador, verdaderamente de nada estamos beneficiando a otros, gloria a Dios, pero tenemos que tener en sí un corazón perdonador. Los versículos 34 y 35 son realmente escandalosos, ya que hablan de un castigo inflexible, mucho más duro que la prisión con que se castiga al segundo deudor. Vamos a ir al último párrafo. Dice, el próximo texto del versículo 35 da la respuesta. Dios nos tratará así si no perdonamos a nuestros deudores, pero si sabemos perdonar, nos tratará con misericordia. Y tenemos la oración del Padre Nuestro como ejemplo. Dice: Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice que la misericordia de Dios es
que Él nos perdonará, nos tratará de igual con la misma, o sea, con misericordia si nosotros perdonamos. La aplicación, la oración del Padre nos ayuda, del Padre nuestro nos ayuda a completar esta parábola, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. El perdón no puede ser una especie de acto heroico, excepcional, aislado, que sucede pocas veces, sino una característica constante de la vida del creyente. Amén. Entonces tiene que ser una característica nuestra, el constante perdón de nosotros como creyentes. Amén. Gloria a Dios. El último párrafo de la página 144 dice: la iglesia está llamada a ser testimonio vivo del perdón de Dios que Dios ofrece a toda la humanidad. Testimonio de la reconciliación de un mundo donde los conflictos han adquirido cartas de normalidad y donde las divisiones y desavenencias son el plan de la caída de cada día. El perdón forma parte de la esencia del evangelio, porque es su elemento constitutivo. Es la semilla del reino. Conviene tener en cuenta que la principal razón para perdonar no es humana sino divina. Dios quiere que cada uno perdone a todos de corazón, a todos sus hermanos. Y en resumen, vamos con el resumen final. Dice: el relato comparativo del reino de los cielos con el rey. Es evidente que detrás de tal rey se esconde la figura de Dios. El primer deudor que dice que debe una impresionante suma, simboliza el ser humano que escucha el mensaje del perdón, pero no lo asume ni desea participar de él. La parábola apunta hacia el juicio final y constituye una severa amonestación hacia todos aquellos que se parecen a este siervo misericordioso. La lección es clara: el que cree en Dios debe otorgar a otros el perdón que él mismo ha experimentado. Amén. Y ahí terminamos. Entonces, estas dos parábolas, una que estamos llamados a nosotros ser pescadores, amén, sin importar quién viene y sin ningún distinción de persona. Amén. Eso es una de las aplicaciones. Y el otro es que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, así como el Señor tuvo misericordia con nosotros, tener nosotros también corazón perdonador. Amén. Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Y el pastor.